Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, ok. Eran los audífonos que no. Ahora ¿Cómo sí, estás? maestra. Bueno, por fin. Yo ya me estaba poniendo nerviosa. Dije, voy a tener que cortar. Es la primera vez que lo hago. Perfecto, ¿no? Es que siempre la primera vez pasa así. Es como, pero ya las otras ya va a ser así, rapidito, rapidito. Bueno, hermosa, preséntate. Mi nombre es Hai Shanak, mi nombre es El Cristal y mi nombre es el elevado, quien me acompaña, quien me guía en esta caminar de elevación de conciencia, Ham Menak. Qué hermosa. Bueno, mi nombre es Aki Yaran. Y vamos a hablar de señales versus telepatía, ¿no? Ese es el tema de hoy. Ese es el tema, sí. Ese es el tema que estamos queriendo compartir para, para digamos, para en nuestro proceso, cómo ha sido esa diferencia y quizás con algún ejemplo de lo que antes sabemos que ahora son señales y ahora entendemos como telepatía y cuál ha sido esa diferencia bueno, en cada una de nosotras en nuestro proceso. Exactamente, exactamente. Porque hace rato que venimos recibiendo mensajes de todo tipo, clase y colores. Solamente que lo recibíamos esos mensajes, esas señales, pero no entendíamos ni de dónde venían, ni quién las enviaba, ni qué traía como señal para nosotros. Ahora desde la información de Maika, por lo menos desde mí, es como que puedo tener más claridad de lo que recibía. Por ejemplo, a mí en algún momento me recibía imágenes del planeta, de cosas que iban a suceder en el planeta, pero mi humana creía que eran pesadillas. Y para mí eran pesadillas, porque realmente lo que me mostraba era como que en una, por ejemplo, siempre yo corría y venía como un maremoto y corría. Y siempre estaba que me quería agarrar el agua. Pero había mucha gente en esa situación. Sí, sí, Eso es sí, una. claro. Un Y montón. después, claro, y después destrucción y otras cosas. Y entonces yo en ese momento transitaba que para mí me daba miedo, porque no podía salir de ahí, no podía salir de ahí. Hoy, gracias a Maika, tengo claridad que eran señales de mi padre elevado, me mostraba todo lo que iba a suceder, pero desde la mente no se puede entender. Claro. O sea, que realmente la telepatía eran esas señales que ni siquiera sabíamos que eran señales, o No, eso que también llamábamos intuición, o también. este, no sé, muchas veces hasta eh, lo ocultábamos y nosotras mismas, como decíamos que era casualidad, no, esto no está pasando, ¿no? Claro. O Sí, sea, sí, sí. o se te olvidaba simplemente porque no tenías ninguna explicación. Por Claro. ejemplo, en mi caso, con respecto me pasaba mucho lo que el desdoblamiento, que hoy entendemos por desdoblamiento, pero que antes, para mí, sí existía esa palabra de desdoblamiento, pero por supuesto no era claro lo que significaba. Y era que eso que yo sentía que algo me dormía y algo iba a salir de mi cuerpo, o lo que uno Claro, llamaba el espíritu, el alma, el doble etérico, qué sé yo. claro. Y Sí, entonces, sí. claro, también era miedo porque tú sientes realmente que algo sale de tu cuerpo, bueno, y el miedo inconsciente que es el miedo a la muerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, 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 porque vos lo sentís literal, es que como que te estás elevando del cuerpo, ¿no? Exacto, A sí. mí me pasaba de sentir eso, de sentir que me veía acostada y me sentía como que si el alma se flotara y se fuera a salir y yo, ¡pum! Y la volvía de golpe, como un cachetazo, volví para abajo. Y, y bueno, ahora em, no lo vivo tan como antes, que me pasaba muy a menudo. Después de Maika o de caminar, de la elevación de conciencia, pues
las pocas veces, inclusive hace 2 días lo experimenté, pero las pocas veces que me ha sucedido de nuevo, no, entonces ya no existe el miedo, ya no hay miedo y digamos, ya entiendo que el desdoblamiento es esa telepatía, por eso hablando de telepatía, que nos muestra ese ADN para darnos como una mínima parte de los seres que desdoblan, que, Claro, que dejan claro, su templo, claro, lo miran y nacen en su ser cristal. O sea, ellos claro, es así como se percibe, como que sales de tu cuerpo, dejas tu claro, templo. Ese es el desdoblamiento, que ya no es claro, muerte, claro, sino dejar tu templo o desdoblamiento. claro. Entonces, esa es Que vamos una... a aclararle a los seres humanos normales que no transitan esta información, que dejar el templo es el morir, ¿no? O sea, el cuerpo biológico es el que se detona, ya no avanza, pero el ser cristal queda parado en pie. O sea, ya hace 3 generaciones que no morimos, ¿no? Que el ser cristal queda parado, pero el cuerpo biológico es el que no puede avanzar y ese es el desdoblamiento que tú dices, ¿no? Que muchos Sí, seres lo llamarán de otras maneras distintas también, sí. ¿no? Porque Y hay que, y muchas que muchos formas. seres lo sienten, o sea, como todas las Sí, señales las han sentido muchos seres. claro, eh, y ese desdoblamiento, yo sé que muchos seres, que salgo sí, o que sueño, que me veo mi cuerpo, que claro, esos son precisamente ese claro, desdoblamiento y ese claro. ahora entendemos que es telepatía, pues. Claro. Y también dentro de esas señales, también puede haber muchos seres, yo no sé porque no me he encontrado, pero eh, ya que estamos expandiendo tanto esto, puede haber que seres que conecten con esa información de que van a desdoblar en algún momento, pero que en inconsciencia no lo entiendan y que su cristal les esté mostrando que no van a morir, pero como están Es- en inconsciencia, no lo claro, pueden entender la señal, ¿no? Que es lo que el gran regalo que nos da Maika. Maika nos regala la conciencia, es ese entender lo que sucede o por qué va a suceder, ¿no? Y el salir del humano, del doler, ¿no? Del sufrir, para pararnos en nuestra verdad exacto, hoy, ¿no? del miedo a la muerte, que Del es miedo a realmente la muerte. uno de los grandes miedos del ser humano, ¿no? Claro. Este, otra de las cosas que yo quería compartir era también los sueños, también me pasaba mucho eso, Sí, inundaciones, muchas veces pasaba yo las noches, em, cerraba los ojos y enseguida veía el mar que venía y los volvía a abrir y otra vez los cerraba y a sí, veces sí, precisamente miedo y yo decía, bueno, hoy no duermo y me quedaba claro, hasta sí, que pasaba esa situación. claro. Hoy en día ni siquiera me pasa. O sea, eso es No, lo que hace el transitar y la elevación de conciencia, el entender, claro, te claro, saca de eso, porque claro, digamos, te ordena, claro. Y te expandir ordena. la mente, ¿no? Porque cuando vos tenés como la claridad del suceso o de lo que va a suceder, ya no es como ver una película y decir, ay, esto es como de terror. No, no, no. Ahora estás parado en una situación que tenés tanta claridad que no hay miedo, no existe. Porque, No, porque es expansión, es entender todo lo que va a suceder. Es como, sí, es difícil de describir, pero cada situación que vivimos fue perfecta porque teníamos que transitar todo eso para llegar a hoy a esta claridad que es la que nos hace dejar de doler. Que hoy los seres, si solamente van a los videos de Saramaikan, lo hacen, no como nosotros que tuvimos que transitar por todo eso sin saber. Hoy tienen la herramienta ahí, que es este libro abierto, que es el YouTube, son los sí. videos, ¿no? Cualquiera Y, puede y- acceder a ellos. y más que una información es una vibración para que tus células también vibren y suelten esa información que está en ti, desde Claro, ti misma. No es claro. alguien que te lo está diciendo No, y que tú le creas o no. Es una no, información que va a liberar en ti porque ya estamos claro, preparados para eso. claro, claro. De la Y misma manera que recibías esas señales, esos mensajes, vas a tener la certeza absoluta interna
y esa es como que se amplía el espectro de visión, ¿no? Es como una expansión que no tienes dudas de eso. En cuanto Te da la certeza. claro, está en tu interior, no hay duda. Maestra, yo no sé cómo uno ve aquí si sale alguna pregunta, si yo no veo nada de eso porque Mira, yo tengo un tampoco. icono acá que dice, ya se muestran todos los mensajes, a ver si me aparecen acá. Ah, ahora aparecieron, mirá. Sí, pusieron felicitaciones maestra, y Hay bueno, una después cajita. tu mensaje. ¿Lo viste? ¿Se puede ver? Yo no sé si yo lo puedo ver. Eh, Aparece como un icono chiquito ahí arriba que lo accionas y aparece lo que está escrito. sí, pero sí me aparece, pero no me aparecen los mensajes. Me imagino que Bueno, como me dice sí, esto, ahora me ¿sí? apareció eso y me apareció mi mensaje. El que escribiste tú. Que no era el vínculo, que no era el vínculo para. ¿Qué Bueno, más, dentro de todas las señales, puedo contar las que transité yo, ¿no? Sí, sí, claro. A mí me pasaba por mucho tiempo de que, bueno, de tener esas situaciones de tener como pesadillas, pero lo que me mostraba mi padre elevado eran lo que iba a pasar en el planeta, ¿no? Este gran cambio que va a haber, que ya está sucediendo en muchos lugares, ¿no? De huracanes, tornados, maremotos y todas esas cosas, pero yo las veía en sueños. Entonces, tenía veces que se repetía mucho eso. Después otra de las cosas que tenía era que podía transitar con, con una conexión habla tú, la mente se me quedó en blanco. Yo quería decir Transita. ajá, que cómo es la telepatía ahora, o sea, entendiéndola ya con telepatía sin estas señales, ya no son señales, sino esta telepatía, por ejemplo, cómo empieza a ser a partir de este camino de la elevación de conciencia. Por ejemplo, en mi caso, eh, por supuesto, siempre, en mi caso ha sido de a poco. Yo a veces escucho, a veces ese mensaje que viene, que yo empiezo como a tararear un mensaje en mí, que después me doy cuenta que no soy yo, y bueno, y voy y escribo, empiezo a escribir, y después como que viene de a poquito, ¿no? Y Claro, escribes o la imagen y después viene y se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando y como que se va conectando inclusive con cosas de atrás, sí, como que sí, sí, cosas sí. de atrás que antes no entendía y se vienen y se conectan todos y cuando vienes a ver es una información Claro. muy grande, A pues mí, más a mí, grande. por ejemplo, cuando yo tenía, se me aparecían imágenes o escuchaba voces o cosas así, estudié los registros akáshicos y eso me permitió expandirme. Entonces tenía como más claridad en las imágenes que me aparecían. Me aparecían muchas imágenes muy claras. A mí lo que me pasa ahora es que escucho esa misma voz que antes escuchaba, pero ahora entiendo de dónde vienen y con mucha claridad me dice, por ejemplo, escribe, ¿no? Y de repente escucho con claridad un mensaje, ¿no? Y que empieza a hablar. Y entonces, a mí el otro día, por ejemplo, de madrugada, a las 2 de la mañana yo estaba mirando una película, desconectada de todo, en mi humana, enraizada, bien, y de repente siento, escribe, hablo mi blog de notas en el celular nomás y empiezo taca, taca, y empieza a llegar una información, bla, 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 escribo en automático. Y lo que me da es que la información que viene de mi padre elevado viene así, como un rayo, viene, bla, 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 surge y no, como que no se detiene hasta que de golpe hay un silencio y ahí digo, terminó el mensaje, ¿no? Entonces ahí yo lo guardé en notas, ¿no? Y me dormí porque era re tarde y ni leí el mensaje, estaba con un sueño y se me cerraban los ojos aparte del sueño que tenía.
Y al otro día, no, 2 días, me olvidé y 2 días después me acordé que había recibido un mensaje y entonces ahí voy a leerlo y era un mensaje para mí. Claro, Pero yo transité mi humana en las cosas de madre, la casa, la escuela, todas esas cosas, y me había desconectado. Y hoy lo volví a leer de vuelta y lo compartí con una maestra, y era un mensaje maravilloso de mi padre elevado para mí, pero yo estaba en babia, ¿no? Y es esa información que va llegando como de a claro, cuenta gotas, pero va llegando clara porque yo transito en permitirme no, sin mente, no dudar claro, de lo que llega, ¿no? Porque mi humano antes no tenía tanta claridad porque yo siempre le ponía mente, y claro, será, y no será, y si lo exacto. digo, y me creerán, y si no me creen, ¿y qué hago? No, 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 mejor me lo callo, y ahí págate, ya se cortó es como cortar, cerrar la canilla, se corta la sintonía y no fluye nada. nada, Y sí, ahora a mí, en mi caso, está fluyendo porque yo permito que sea lo que sea, lo anoto, lo escribo y no dudo. Es lo exacto. que es. Sí, no le mentes mente. Cuando es mente, no. No, Es el ser inteligente tratando claro. de analizar y tratando de ver, pero sí, va llegando de a poquito y a mí me pasa también que de repente como que me lleva a algún sitio, por ejemplo, con esto de las ancestralidades, que Sí, todavía no empiezo a también. compartir, entonces, y después digo, y después me pongo como que decir, a preguntarme yo misma, pero, o sea, como analizar cómo llegué a esa información y no lo sé. No sé No. cómo llegué, pero llegué, ¿verdad? Sí, pero Pasa así. tenés la certeza de que eso es, ¿no? Porque a mí en eso que decís de ancestralidad me ha mostrado muchas y de repente un día aparecía, para decirte una vez aparecía como en un campo hermoso, lleno de flores y yo con unos vestidos todos dorados y no sé quién era ni qué hacía ahí, pero me mostraba y yo sabía que era ancestralidad y no dudaba de eso, ¿no? Y así como que esas imágenes también a veces llegaban, a veces otra de las señales es llegar como una diapositiva, como una película, donde te pasa una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, ¿no? Y entonces yo tampoco entendía, hasta que un día escuché, de tanto buscar en los videos la información que uno tiene que volver a repetir para poder entender, y ahí escuchaba que Maika decía, ¿no? Que a medida que vamos transitando, los videos nos van dando más información. Y entonces decía, esa información es codificación que te manda tu padre elevado, porque claro, el universo y la información que tienen para nosotros, los niños humanos, es tanta por infinito, que no da para que se siente y te lo hable, porque si te quiere hablar, no te va a poder explicar todo. Entonces hay un montón de información que llegan en imágenes codificadas Ujú. para que ahora no lo vas a entender, pero cuando te conviertas en un ser de luz, todo eso es necesario, tiene que ser, Todo va a encajar, todo va a todo va a encajar, encajar, aunque sí. ahora no lo entiendas, pero más adelante todo eso tiene que estar en ti. Y por eso te lo envía tu padre o tu madre elevada. Eso lo entendí ayer. A mí me pasó con esto de los sueños también, que yo recibía muchos mensajes por los sueños, y entonces empecé a interpretar mis sueños. Pero bueno, siempre habían sueños bien, pero habían sueños perturbadores que me perturbaban, que yo decía, bueno, ¿por qué sueño esto? No quiero soñar esto. O sea, no quiero saber nada. Pero igual seguía soñando. Pero ahora, después, empecé no sé, empecé a soñar, sí soñé con algo que tenía que ver, no con unas, era como un mensaje, pero después fue que lo entendí, de, de varios seres, eran Sí. varios seres, y yo entendí en ese sueño que eran ancestros míos, ancestros, pero no era para decirme en sí quiénes eran esos ancestros, porque no los reconozco, simplemente era una situación para donde me mostraba y donde me mostraba las células, que después fue que entendí que eran las células que me estaban enviando ese mensaje de cómo era
que se grababa de alguna manera o que quedaba en la memoria del ADN en las células, esa ancestralidad. Entonces, Mm, que era que se grababa, digamos así, era el sonido, la emoción, el movimiento, la vibración, todo. Entonces, eh, justo, justo coincidió con el video de Maika, donde empieza a hablar de las células y de los sueños, que ajá, ya los sueños no son sueños, sino ese mensaje de las células. Y mm, se completó eso claro, porque yo todavía seguí diciendo, pero ¿por qué sueño? ¿Por qué sueño? Y claro, recibí ese mensaje de que ya no lo llames sueños, claro, ya no lo llames sueños. Y justo claro. después vino el video de Maika y entonces como que todo se calzó y entendí ese mensaje de ese sueño en donde yo podía sentir las emociones de cada uno de esos seres que estaba ahí. Podía sentir las emociones y más sin embargo no era crítica, no lo veía desde un lado crítico porque eran muchos seres con límites, por supuesto, con mucho aprendizaje, Sí. pero no lo visualizaba yo desde el punto de vista de enjuiciar, sino desde la aceptación inclusive, que era parte de ese proceso. Pero era esa información de las células mandando, decir, ¿cómo es este proceso de la información de todo este transitar grabado en ese ADN? Sí, y yo entendí también después que los sueños, que no son sueños, esa ancestralidad que se te muestra, también se te muestra porque en esta realidad humana, en esta vida que estamos acá, estamos también transitando los límites de esos ancestros que ellos no caminaron en conciencia, ¿no? Y nosotros ahora estamos como viviendo las mismas historias desde nuestra humanidad, pero ahora podemos tener la conciencia de qué es lo que yo estoy viendo que ese ancestro no vio, no giró en inconsciencia en esa situación y hoy se repite. En este momento no me puedo acordar con claridad y no lo puedo expandir porque se me queda blanco, no sé por qué, pero, sí, transmito de que a mí me pasó de reconocer un ancestro y darme cuenta desde mi vida cómo yo estaba trascendiendo el límite de ese. Ya me acordé, ya me acordé. Fue, claro, fue un ancestro que en su momento transitó la pérdida de un hijo, ¿no? Y a mí me pasaba desde mi humana que tenía esa situación de girar y girar con miedos con respecto a los hijos, ¿no? Y cada vez que yo me separaba, sentía ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia de pérdida, ¿no? Y giraba siempre lo mismo, ¿no? Y cuando pasaba algo con mis hijos, de vuelta venía esa sensación y yo la repetía, y no entendía, ¿no? Y yo me paraba y decía, pero ¿por qué siento esto otra vez? Y sin saber, hasta que un día cuando me mostró esa ancestralidad, pude enganchar el ancestro con su vida en la que él giró, con la que yo estaba también girando lo mismo, pero esta vez lo entendí. Y cuando Claro, lo entendí, desapareció automático esa sensación en mí del sufrir por el hijo, la pérdida del hijo. Y entonces ahí es donde está esa unión de lo que fue ahora y expandida, porque con conciencia lo avanzo, no me quedo ahí. Entonces ahí estoy en esa situación de que trasciendo ese límite ancestral. Los mensajes tienen que ver con eso. ¿Qué estoy yo girando que ese ancestro no pudo en conciencia trascender esa situación y yo hoy estoy haciéndolo para poner sí. la conciencia y entenderlo? Pero si no lo entendemos, como me pasó a mí, hasta que lo entendí, y como dice Marca, dije, ok, ahora sí. Y muy probablemente eso quedó grabado a ti por tu linaje, ¿no? No sé Claro, si lo lograste ver así, de tu madre o tu padre
quedaron en ese inconsciente, fueron porque es ancestral, pero digamos, el hilo conductor es tu linaje actual. Claro, ¿No? sí, yo entendí que, mira, por ejemplo, con linaje materno y paterno, por ejemplo, a mí una vez, un día me llegó en telepatía, sanaste el linaje materno y paterno, como diciendo, eso ya está, no jodas más, porque yo siempre lo ponía con todo lo mismo. Entonces, y hubo un tipo que transitaba esa no diferencia entre el ancestro y el linaje, ¿no? Y Maika lo ha repetido por infinito en sus videos, el linaje, ancestros, ¿no? Bueno, Y entonces, cuando yo entendí, un día me llegó claro y dije, bueno, está, ya está, con todo lo que venga, ya sé que no es linaje, como para darme mi claridad a mí, ¿no? Y yo digo, ay, amorosamente mi padre elevado me lo tiene que decir porque dice, esta niña no entiende, se lo voy a decir claramente para que deje de girar ahí y pase al otro nivel, ¿no? Y ahí fue cuando yo pude entender eso porque realmente estaba girando yo humanamente en una situación que escuché a Maika decirlo en un vivo, que es más, hace un rato estaba mirando otro vivo que hizo con Amelie, donde Amelie contaba sobre su ancestralidad, en que ella había sido Julieta y que ella se prolijaba y se maquillaba y todo. Y ahí entendí, claro, ella también estaba trascendiendo ese ancestro, ¿no? Porque claro, cuando se dio cuenta, dejó de hacerlo y ahora ella fluye en su ser en libertad sin tener que pasarse la sí, planchita y todo eso, ¿no? Y ahí sí. dije, es eso, es eso en ella, es lo que me pasó a mí con lo que yo entendí y eso es lo que le pasa a cada ser, es darse cuenta en qué está viviendo hoy, ¿En si qué es estás? eso lo que tiene que trascender. Sí, en qué estás girando y entender que no hay culpas, Mm, porque mm. a echarle culpa a los que No, han no, no, transitado con nosotros no, y no hay no. culpa ni del pasado ni de nadie, simplemente No, en aceptar. honor y gratitud a todo eso, ¿no? Porque cada uno vivió lo que tenía que vivir. Y que Y más todo bien es, claro, gratitud porque nos está mostrando, porque nos dejaron esa codificación para que nosotros la veamos y claro, la busquemos, la veamos y la cerremos, ese claro. aprendizaje. Y el verlo, como vos decís, el tener la claridad de verlo, también tiene que ver con nuestros propios pasos, ¿no? Porque nosotros no nos quedamos Sí, estancados en algún momento. Nosotros somos la evolución de la célula, que es eso que nos ha traído hasta acá. O sea, no nos quedamos en el año tal, ¿no? no, Hemos estado avanzando, avanzando, avanzando. Cada pedacito de nuestras vidas tiene que ver con nuestra propia expansión, ¿no? Con el ir un más allá. ¿Qué es lo que sí, hacen todos los seres humanos? Solamente que la mayoría en inconsciencia no lo transitan sin darse cuenta. Y es esto lo que hoy tiene el gran, los videos, ¿no? Que vos entrando en un video con la vibración de la codificación de la voz de Maika, que es nuestra madre tierra, nosotros es como un encenderte, es como te enciende, te da claridad, ¿no? Y eso es lo que nosotros transitábamos sin saber y ahora podemos tener la claridad, ya no giramos más como antes. no giramos más como antes y si giramos, sabemos que estamos girando, o sea, está girando en conciencia. Sabemos. O sea, que estamos girando en ese aprendizaje que todavía no logramos hurgar bien o encontrar bien, pero ya entendemos cómo hacer, ya entendemos que somos nosotros, que los demás Claro, somos nuestra y que bueno, porque a veces pasa también, a mí me pasa que ya, que yo entiendo el proceso, entiendo que me muestra, pero ahí sigue, no de una manera como antes lo vivía, como de una sí, manera sí, sí. muy emotiva y muy dramática y todo Claro, aquello, pero claro, todavía siento que hay cosas, por supuesto, que me molestan, que pasan y que me molestan, que el otro dijo, la otra dijo y me molestan, pero ahí mismo ya, te ¿sabes? Como observa. me observo, existe esta conciencia y bueno, y empiezo a tararear eso de que está en mis células, que me están enviando ese mensaje para que yo las entienda, y ahí vas hurgando y vas buscando, que es Claro, lo importante también. eso que tú dices de girar y que te enoja o te hace arder, ¿no? O te hiere, es eso
por ejemplo, en mi caso, me pasaba de repetir lo de linaje materno y paterno, que siempre giraba las mismas situaciones de dolor, de sufrimiento, de todos me hieren, todos me lastiman, nadie me ve, ¿no? Son todos los malvados, yo sufro y sufro, yo me sacrifico por todos ustedes y nadie lo nota, ¿no? Es esa historia de dolor que viene repitiéndose en el linaje y que tu mamá lo vivió, tu abuela lo vivió, todos, pero que ninguna transitó el darse cuenta del por qué giraba, ¿no? De qué había atrás de ese dolor, de dónde se había registrado, por qué se presentaba ahí. Entonces, hoy con lo que hacemos es salir de ahí con más facilidad, porque podemos verlo, es como las señales o los mensajes. Antes todo el mundo conectaba, iban a la bruja, iban a la chamana, que conectaban, telepatía, y le decía, le voy a preguntar a ver qué le pasa a mi nene, que pasa todo el día enojado, ¿no? O iban con la ropita del hijo para que lo calmara, porque estaba muy loco. Pero en realidad, porque decía que ese ser conectaba con algo más, ¿no? Claro. Que ese ser sabía y él no. Una vez yo fue alguien por ahí que decía que conectaba con los fantasmas. ¿Sí? Bueno. Y eran los que hacían la medicina, pues la cura, ese tipo de Claro. cosas. Claro, y si lo miramos desde ese lugar, también teníamos el que se animaba a hacer verdad y decía, yo tengo telepatía, yo conecto con información que le puedo transmitir a otro, y se ponía el cartel de bruja con mucho orgullo y decía, yo soy esto, ¿no? Y lo decía, ¿no? Y después estaba la otra que no se animaba por el miedo a la crítica, por el miedo a cualquier otra cosa, ¿no? Pero en esa conexión, ese ser se permitía mostrarse en lo que fluía. En mi caso, por ejemplo, yo cuando conectaba de ver seres en la calle, de verlos, iba caminando, de repente veía un ser ahí y yo miraba para el costado y nadie lo veía, y yo lo veía, y yo decía, no puede ser, nadie ve nada, ¿no? Y me pasaba, y me callaba por miedo al qué dirán los otros, ¿no? Y una de las cosas que me pasó con Maika, que cuando Maika dijo, ya nadie irá a la hoguera, ya nadie te hará nada, ya no Claro, puede ser verdad. es ese miedo, claro, también, Claro, es ese miedo que nuestros ancestros, no nosotros, claro, pues, no, fueron los que transitaron eso, pues, fueron quemados, fueron arcados, eh, fueron amordazados, fueron claro, encarcelados. Y realmente nosotros lo que vivimos es una mínima parte de esa emoción. sí. Eh, Pero en esa conexión, a mí, por ejemplo, yo transité un tiempo, leía las cartas, por ejemplo, ¿no? Tiraba el tarot. pero, Claro, y de repente, yo decía, te dan el librito y vos aprendés el librito y todas esas ajá, cosas y decís todo lo que dice ahí, ¿no? Pero después pasó que yo dejé eso y empecé a conectar con algo interno que no sé qué era, porque en ese momento no sabía lo que era, ¿no? claro, Y me permitía fluir en lo que me surgía. Y me pasaba que yo dudaba de mí misma en lo que hacía y decía a todo el mundo que le tiraba las cartas, le decía, después contame si lo que yo te dijo si sucedió o no sucedió, porque dudaba, ¿no? Dudaba de mí. Y cuando aparecía alguien que después me decía, no sabes, me dijiste tal cosa y sucedió, y yo decía, entonces yo tengo una conexión que fue la que hizo que después fuera a los registros akáshicos y pudiera abrir el Akash, ¿no? Conectar más. Y ahí fue cuando, wow, porque empecé ya con los ojos cerrados a ver un más allá que no veía antes. Empecé a ver seres de luz, seres elevados, a recibir con más claridad palabras, ver mensajes, ¿no? Darme cuenta que todo me enviaba señales, todo, y después Maika me lo reafirmó cuando decía todo el tiempo, y después por infinito cuando empezás a ver los videos de Calara Coros y todo eso, que te va expandiendo, ¿no? Y que todo tiene que ver conmigo. todo Cada tiene cosa, que ver. Y cada cada cosa cosa que uno transitó era practicando.
claro, también practicando, claro, como lo que estamos haciendo hoy, también practicando, practicando claro, para sí, claro. Pero estamos el no dudar del mensaje que te llega, porque esa es telepatía clara que te está fluyendo. Y nosotros contamos esto porque en algún momento dudé y hoy no dudo más. Hoy digo, no, claro, es lo que es. Y si no me quieren los demás es problema de ellos, porque este es mi canal abierto, esta es mi verdad, esto es lo que yo soy. Y es lo que recibo, porque así es, porque soy ADN sangre roja y tengo un 1% de ADN de ser de luz, soy un ser de luz en un templo humano, transitando en esta verdad de ser en libertad. Y ¿no? el ser es el que me conecta. Y eso es lo que estamos expandiendo precisamente para que los seres que se vayan conectando con la información sepan también que mira, sí, esto nos ha pasado a todos, Claro. esto, y esto nos seguirá y son los canales de Saramaica los que te van a organizar, ahí está la información completa, esas son las nuevas holísticas Sí, y porque muchos pasarán porque nos va a pasar a todos, sí, claro, todos, claro, a unos primero, otros después, pero somos claro. todos, Exacto. o sea, no hay Nosotros nada, somos como los que antes de nosotros hubieron otros que dieron los primeros pasos y fueron valientes y se animaron a mostrarse en su verdad y en su propia exactamente, conexión, ¿no? Pero solamente que eran contados con los dedos. Hoy esto cada vez está fluyendo más. Hay millones de seres. Hoy está el gran canal de YouTube, Instagram, TikTok, donde vos entrás y ves gente que dice que está canalizando esto, que está conectando con un ser elevado, con todos, una luz, con un todos, arcángel. sí. Todos están en esa misma conexión. Nosotros somos valientes y nos estamos animando acá, igual que lo están haciendo por infinito otros más, ¿no? No, y que nos hemos organizado y seguimos aclarándonos en esa conciencia, porque no estamos desordenadas como antes. Y Mm, entonces por eso te da como la valentía de hablar lo que estás hablando. Y si claro, hay alguien que dicen que hablan estas, bueno, tiene que ir a la base de la información porque claro, nosotros también son ellos mismos, claro. porque Sí, no sí, somos sí, uno, somos todos. Entonces, claro. somos el Y reflejo de todo el que llega y de todo el que va a llegar. claro, Entonces, claro. Porque todos son un espejo de mí misma. Si a mí hay algo que me enoja de lo que dice el otro, si hay algo que el otro pronuncia o se expresa y a mí me genera algo, eso no está siendo más que un espejo de mí misma para que yo pueda ver esos propios límites que en los que estoy girando y no los noto, porque he naturalizado, está en el inconsciente y lo he naturalizado porque estoy tan acostumbrada y creo que lo que vivo es la vida que yo estoy eligiendo y a veces las señales también tienen mensajes para decirte, mirá por acá, mirá por allá, es ese sexto sentido que de repente vos vas a cruzar la calle y te dice no hagas esto o andaba o hacelo acá y a veces los seres lo ignoramos. Se ignora ese instinto, es ese escuchar tu corazón, que hoy sabemos que el corazón, nuestro corazón es Maicá, nuestro corazón, ¿no? Pero de vuelta, señales que siempre estuvieron ahí y nosotros no ignorábamos, no nos dábamos cuenta. ¿no? Y es fabuloso porque realmente si yo siento esa diferencia de lo que como antes reaccionaba yo en inconsciencia, esas emociones que brotaban y ahora es totalmente diferente y uno no se da cuenta sino hasta que suceden cosas. Y es eso de lo que nos está mostrando es de esa templanza de que todos nos vamos a absorber, a estar, porque vamos a estar en esa neutralidad y vamos a estar en ese equilibrio de las emociones que es vibrar. Y a mí eso me fascina porque en estos días le estaba contando a mi marido que yo no se lo había contado de que hace tiempo, cuando yo no estaba transitando en esto, un amigo de él se, eh, se, se mató, pues se mató en un Sí, accidente. Y sí. él estaba, por supuesto, conmovido por la noticia Ujú. y estaba llorando. Y yo, es la primera vez que yo siento eso,
y la primera vez y la única, todavía no la he vuelto a sentir, de que esa fue como una paz interna y como, bueno, ahora sé que es esa neutralidad de la cual habla Maika, ¿no? Sí, De que ya no sufres, de que ya no sí, dueles, y todo en mí lo que decía, mi explicación era simplemente que yo sentía paz y sí, sentía algo y de repente yo empecé a sentir eso de que como que, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué sí, lloras si todo claro, está bien? claro. Claro, y yo por supuesto no le dije nada en ese momento ni le voy a decir por qué lloras, ¿no? Porque Claro, no, en ese no, momento, no, exacto, porque eso que tú dices, a mí me pasó exactamente con mi expareja cuando falleció un ser muy querido de él y él también sufría idolada y fuimos al funeral y yo estaba ahí y veía que todos sufrían y lloraban y yo sentía una paz en mí, una paz, una armonía, una sí, vibración, pero una cosa rarísima. Y yo sí, decía, no entiendo por qué lloran, por qué sufren, porque está todo bien, ese ser no está sufriendo, ese ser está bien. Y yo, a pesar de que estaba el ataúd ahí, yo no sentía que hubiera dolor, que al revés, sentía que había una armonía y también como vos, no lo podía transmitir porque todos estaban en su dolor y por solo ejemplo, yo era la que notaba eso. y en aquel entonces que me pasó, ¿qué iba a transmitir si yo misma no lo entendía? Me parecía, uy, como fantástico, como que me haya pasado eso, pero ahora sé que es lo que, que todos nosotros vamos a ese Claro, camino y en de esa no sentir y percepción. vibrar. Pero aparte, darte cuenta de esa conexión que tenés con tu ser interno, que te dice, todo está bien, ahí no hay dolor, transita, hay paz, aparte te lo hace sentir como diciendo, mirá, esto no es así. Pero vos seguís transitando en tu mano, rodeado por todo esto que yo le digo, la Matrix, ¿no? Que todos están como dormidos, que hay que trabajar, que hay que cumplir, que bla, 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 ¿no? Y vos captás una información y que vos no los podés parar uno por uno y decir, parate, pero mirá esto, mirá acá. No, hay que No, respetar el y, transitar de cada ser, ¿no? Pero se siente, se vibra. y yo he comprobado que por más que tú quieras, o sea, No, por más que tú te quieras meter o por más que no, tú envíes la información o digas, o sea, no, no, no es sino hasta el momento que es para claro. cada quien. No No, es, sí, 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 sí. no, Sí, sí. Aparte, es tan perfecto porque si vos transmitís algo a un ser que no está preparado o que no es el momento o lo que sea, ese ser no te va a escuchar. no, No te escucha. No te escucha, ni te no, registra. Vos no, hablás y es como si metieras todo en un saco rojo, porque no te escucha. Y ahora que nosotros tenemos esta claridad de la conciencia, entendemos qué son las señales, la telepatía y todas esas cosas, entender que, que cuando tenés con quién hablar y con quién no, ¿no? Con quién vos decís, ay, bueno, está buscando información, este quiere saber, y con quién vos ni te gastás, solo observás. Pero esto es práctica, como vos decís, porque en este transitar de ser verdad y de contar nuestras señales, nuestra telepatía, los mensajes que hemos recibido, también tenemos esa observación que sabemos con quién tenemos que decir determinadas cosas, porque hay una chispa ahí que está queriendo saber más, ¿no? Y con quién uno solamente observa y se queda callado, como en el funeral ese que yo fui. Simplemente observé callada, en silencio, y no había para opinar, no era nada para decir, porque era solamente observar. exacto, solamente ser el observador. Ser el observador. No era necesario otra cosa. Bueno, maestra, no sé, pero creo que por infinito tenemos millones de cosas, porque por señales, digo, podemos Sí, tener un montón. Digo, yo sentía, por ejemplo, antes de quedar embarazada, sentía olor a bebé en mi ropa, por ejemplo, ¿no? Y empezaba a decirle a todo el mundo, ¿sentís el olor a bebé? Mirá, oiga el olor a bebé, pero era literal olor a bebé, bebé recién nacido, y nadie sentía nada, solo yo. Y al tiempo, de repente, pácate, me enteraba que estaba embarazada y ahí una señal, ¿no? mira, Que en el momento no me di cuenta, o sea, yo tengo 5 hijos. Imagínate que las primeras señales no les di corte, ya, después las últimas, ya, ahí claro, decía, ya sé,
ya sé, ya sé lo que es esto, ya sé lo que significa, ¿no? Pero de vuelta volvemos, es ese transitar, ¿no? A medida que vas como teniendo más experiencia en las señales, vas teniendo mejor recepción y vas diciendo, ah, ta, esto es por esto, ah, ta, esto es por el otro. Que es como el instinto materno que sabe identificar qué tiene el nene, qué no tiene el nene, que, ah, esto ya sé lo que es, y a veces el bebé no sabe ni hablar y la gente te dice, ¿cómo lo entendés? Y vos sabés, vos sabés, bueno, es algo así, como para transmitirlo, ¿no? Sí, miles, miles. A mí se me han olvidado, o sea, se me olvidan también porque son tantas, pero lo importante es que eso ya, la telepatía es la expansión de esas señales y de esa intuición y de todo eso que nos Claro. ha pasado y que le ha pasado a mucha gente. Ya sabemos que es telepatía, que es una capacidad nueva del ser humano y por eso la tenemos que entender y la tenemos que Y no va transitar. a ser la única, porque vamos a tener muchos más, claro, del ver también, ¿no? No es solo telepatía, ¿no? Vamos a tener más facilidad para ver con nuestros ojos cristal, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo todavía no veo afuera, pero es cerrar los ojos y veo con claridad imágenes, ¿no? Cosa Sí, sí. que a mí antes eso no me pasaba, ¿no? El sentir, el vibrar, lo que el otro está enfrente, me pasa, ¿no? De que si hay alguien que está sintiéndose con algún malestar o algo, a mí me pasa de que yo lo recepciono en mí, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve un sueño en el cual en una ancestralidad yo leía las manos a la gente y me veía clarito. La gente venía, un montón de gente que venía a mí, se paraban enfrente de mí y me hacían así con las manos. Y yo cuando lo vi dije, ¿esto qué es? Pero aparte fue clarísimo porque vi a una vecina que vive acá enfrente de mi casa que ella misma en el sueño me estiraba las manos así y me las ponía para que yo se las leyera. Bueno, así como eso, un montón de información más. Pero es todos los seres van a ir conectando cada vez con esto. El ir a los videos de Saramaika, ir del 1 al 7, los primeros videos, te va a traer la claridad de poder entender para caminar estos primeros pasos y salir de todos los conflictos. Su voz codificada enciende tus células cristal, que son los pasos que tenemos que dar para esta evolución que va a ir todo el planeta, porque no solo somos vos y yo y 4 seres locos, no, somos todo el planeta que vamos a esta evolución. Y esto que estamos transmitiendo es para mostrar que esto que nos sucede a nosotros le va a pasar a otros y que no se asusten, que no tengan miedo, nada, que se va a naturalizar tanto que va a ser como cambiarse de remera, no va a ser raro para nadie. Pero es muy importante la claridad y esa claridad nos las trae Saramaika en sus videos y en el canal de YouTube. Exactamente, que la información está abierta, Para todos. gratuita y bueno, en cada plataforma de cualquiera siempre está la información de ella para ir directamente a los canales. Exactamente. Es gratis para todos. Exactamente. Nos pertenece a todos, es el regalo, ¿verdad? De Ese cada gran regalo, ese gran regalo. Vamos todo a la evolución, o sea, ya somos evolución porque veníamos transitando todo, pero nos vamos a convertir en seres de luz cristal. Eso ya está sucediendo en nuestras células y solo tenemos uno. que caminar en conciencia. Y lindo, y listo, ya. Y Hermosa. para ser cristalino, para que esa telepatía surja, ¿no? Porque es del ser Sí, cristalino, porque la telepatía no es mentira, la no, telepatía es verdad, es claridad, sí, claro. es Parte entender todo. importante para esto es eso, es ser verdad con uno mismo y no mentir. No mentir, no engañar, nada. Tiene que ser todo perfecto, tiene que ser todo verdad, desde lo que pienso, de lo que digo y lo que hago, en coherencia absoluta. Y si no soy verdad, no voy a recibir información, porque es parte importante. En el universo no existe la mentira ni el engaño, solo acá los humanos transitan en esas situaciones. En el universo eso no existe.
Y para eso tenemos que ser tan verdad con uno mismo y con todo. Si yo estoy doliendo, me paro, me detengo y me observo. No puedo mirar al costado y decir, ay, lo hago mañana. No, este es el único momento que existe. El presente, el único, porque el pasado ya fue y el futuro todavía no llegó. Este es el único. Y es acá Sí, donde te tenés que detener y observar. aquí es donde resolvemos, donde caminamos, donde el hoyo, ahorita ya, en esto que estamos. No, Claro. no hay, ya no es futuro, Nadie, ya no es futuro. claro. Y, Nadie y puede muy pronto caminar tus pasos. vibrar, cuando vibramos ya el tiempo desaparecerá, ya no hay tiempo, ya no. Exactamente, exactamente. Bueno, Es solo hermosa, siendo. me encantó esta charla. A pesar de que mi humana 2x3 queda como en blanco y no sabes qué hacer, pero bueno. No, perfecto, bueno, y ya sabes cómo iniciar, ahora sí. Sé cómo iniciar. Supongo que salir debe ser con la crucecita y bueno, vamos viendo qué sucede. Sí. Es perfecto, Gracias, maestra. gracias. Déjame decir tu nombre. Kajiarang. Kayarang, Kayarang. 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 Gracias, Kayarang. Gracias, hermosa, por haber estado. Estuvo muy linda la charla. Bueno, hasta una próxima. Nos vemos. Saludos para todos los que vendrán también.